Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La integración latinoamericana parecería recibir un nuevo impulso por las expresiones de algunos mandatarios, a pesar de la intensa campaña de desprestigio desde otros del orden neoliberal y, por supuesto, sometidos a la política exterior de Estados Unidos. Por ejemplo, la llegada al poder de Pedro Castillo ha colocado a Perú en la órbita de la integración tan soñada por Simón Bolívar. Ahora, incluso el ataque a su canciller, el gran intelectual Héctor Béjar, va por ese lado. Ese gran académico intelectual peruano ha dicho que hay que impulsar la CELAC y la UNASUR. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que mandatarios como Andrés Manuel López Obrador han señalado que la OEA no tiene ya ningún sentido a la luz de los hechos y por supuesto por sus responsabilidades históricas en los últimos años. De todo esto queremos conversar con el ex canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él se encuentra en México. ¿Qué tal? Qué gusto verte, Ricardo. ¿Cómo estás? Hola Orlando, ¿qué tal? Un gusto de saludarte. Qué bueno tener oportunidad de tratar temas tan importantes como la integración en este momento. Claro que sí. Bueno, de entrada te pediría incluso como un indicio para conversar. ¿Cómo evalúas la situación de la integración ahora, tomando en cuenta que, por ejemplo, la última reunión de cancilleres de la CELAC en México, país donde resides ahora, por las circunstancias de persecución política en el Ecuador, ha significado un gran mensaje al resto del continente para promocionar, promover y relanzar esta integración tan soñada, como decía, por parte de Simón Bolívar? Pues sí, efectivamente, estás hablando de Simón Bolívar, pero al mismo tiempo tenemos que hablar de lo que logramos hacer a inicios de este siglo. Se impulsaron importantísimas eh, iniciativas respecto al tema. El ALBA, UNASUR y CELAC, justamente en los momentos del mayor impulso de la ola progresista en nuestra América Latina. En el 2008 UNASUR, en el 2011 CELAC, que dieron justamente sentido a la idea de la integración. Y eso en buena hora que ahora se retoma en esta segunda ola progresista de América Latina con el pensamiento tan claro de Fernández, de Alberto Fernández, de Andrés Manuel López Obrador, del nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, de la presidencia de Perú ahora también. Esto, además de todos los otros actores que durante este tiempo planteamos el tema de la integración y que tanto sirvió cuando estaba constituido UNASUR, ya estábamos incluso planteando la posibilidad de tener un pasaporte sudamericano, perdón. Estábamos hablando de eso, de la ciudadanía sudamericana, de la integración en la seguridad social, de desarrollar también gestión de riesgos en forma conjunta, de hacer negociaciones, bueno, eso básicamente de la CELAC, de hacer negociaciones internacionales, financieras, de todo tipo. Es bueno que ahora se retome esta idea, porque ya habíamos comenzado a dar los primeros pasos con resultados tan esperanzadores. Y ahora bien, frente a esas circunstancias, como están planteadas las nuevas condiciones de la geopolítica mundial, ¿crees que efectivamente Estados Unidos está más interesado o está menos preocupado por esa integración, tomando en cuenta que buena parte incluso de sus embajadores en algunos países son prácticamente los cancilleres? Digo esto eufemísticamente y además con cierta ironía. ¿Es posible que estemos viviendo esta circunstancia? A ver, los Estados Unidos, tenemos que tenerlo muy claro, están viviendo una situación de declive, que no es que mañana terminará su peso imperial, no, pero sí una situación de declive especialmente por el desarrollo económico, por el avance tecnológico, por el avance en productividad y por el avance comercial de China, que los tiene preocupados. Ellos están dando guerra por todos lados en vez de mejorar cada vez más su economía, porque les es muy difícil. La situación que ellos viven les hace muy complicado poder desarrollar su economía cuando otros países, China por ejemplo, tiene acuerdos comerciales con, eh, con el 32% de la economía mundial. Estoy hablando de acuerdos comerciales, más allá de que de todas maneras en términos comerciales prácticos, pragmáticos, le tiene ganada la guerra a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos un poco trata de ver
por lo menos si controla el espacio territorial que ellos llaman su patio trasero y que nosotros no podemos aceptar que así lo sea. Pero a nosotros nos corresponde justamente entender que estar supuestamente integrados en la OEA, que no lo estamos porque ese no es un espacio de integración, nosotros no deberíamos tener a un país como Estados Unidos que nos intenta imponer temas de seguridad, temas de diversa naturaleza, y no lo que nosotros necesitamos, que es complementariedad entre nuestros países, que es desarrollar nuestras capacidades propias. Tenemos una cantidad inmensa de recursos naturales que los entregamos de manera en bruto, en vez de entregarlos trabajados, industrializados. El desarrollar nuestra investigación, nuestra ciencia, nuestra tecnología, el desarrollo universitario. Para nosotros es fundamental hacerlo como Latinoamérica y negociar con Estados Unidos, pero no estar dentro del mismo espacio, porque estar dentro del mismo espacio limita nuestras capacidades, incluso hasta para proponer temas. Es fundamental, no olvidemos, y desde el punto de vista económico es fundamental, Orlando, entender que Estados Unidos tiene un Producto Interno Bruto de 20 billones de dólares. Estamos hablando de Brasil, que es el que le seguiría en nuestra región, tiene apenas 1.4 billones de dólares. Exacto. Y los demás países, o sea, Ecuador tiene el 0.5% del PIB de los Estados Unidos. ¿Qué hacemos? Discutiendo con ellos. Nosotros tenemos que integrarnos como región y luego discutir con Estados Unidos, con China, con la Unión Europea, y no discutir solito, no negociar. ¿Qué podemos negociar nosotros solos en nuestras limitadas capacidades, incluso de tamaño? Claro, porque Ricardo, frente a eso también ha habido experiencias muy positivas que obviamente la prensa quiere ocultar, no la quiere recordar. Las reuniones de CELAC con China, con Europa, con África, constituyeron en su momento un gran faro que iluminaba otros procesos de integración, no solamente al interior de nuestro continente, sino también con otros sectores. China sigue siendo y va siendo cada día más un actor político y geopolítico en general muy importante. Y bueno, de hecho también, ya que estamos en tiempos de Olimpiadas, va liderando las Olimpiadas, así que es importante considerar. Pero estos procesos de los que estábamos muy orgullosos se diluyeron. ¿Crees que efectivamente esto va a durar un poco más de tiempo? ¿Crees que hay visos, hay indicios, pistas de que efectivamente esta reformulación de la integración con CELAC, con la UNASUR, se pueda concretar con la participación, por ejemplo, ahora de Perú, que anula al Grupo de Lima, por ejemplo? Por supuesto, yo estoy convencido de que eso va a ser así. Primero, por lo que ya ha sucedido hasta ahora. Es decir, estamos hablando de las elecciones de los últimos 2 años, México, Argentina, Bolivia, Perú. Pero estamos hablando de las elecciones que vienen en Chile y estamos hablando de las elecciones que vienen en Brasil. Estamos hablando de los más grandes y más importantes países latinoamericanos que están ya otra vez retomando la senda de la integración latinoamericana. Y eso es fundamental. Lo están diciendo claramente y lo están diciendo en forma frontal. Recordemos que estas palabras que ahora ha retomado Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, de que ya la OEA como que no tiene mucho sentido que siga existiendo y que debería ser sustituida por un espacio propio nuestro, las dijo Rafael Correa en enero del 2016. Y yo me alegro tanto de que haya coincidencias en esta época de la historia. Que lo diga Andrés Manuel López Obrador, lo diga con tanta fuerza, y su canciller Marcelo Ebrard, pero también lo retomen con claridad países como Argentina, como Perú. Y te digo, estoy seguro que Lula, que con casi toda seguridad ganará las elecciones el próximo año en Brasil, lo va a hacer. Hay una entrevista de Lula extraordinaria respecto justamente a la reconstitución de la integración latinoamericana, que vale la pena verla.
Claro, para finalizar este primer bloque, Ricardo, sí apelaría también a tu consideración por la experiencia, por la Cancillería, por esa relación, por ejemplo, con en este momento grandes cancilleres, que ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela es presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pero también lo que está pasando en Bolivia, es decir, se relanzan, se plantean, se imaginan creativamente desde las entrañas de los pueblos ancestrales espacios como la Runa Sur. ¿Cómo ves esto? ¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde esto puede ser efectivamente, voy a decirlo con estas palabras, una renovación de ese modo de entender la participación de nuestros pueblos independientemente de las fronteras y geografías que a veces nos dividen? Mira, yo creo que este tema de RUNASUR justamente tiene que ver con uno de los límites que tuvo la integración latinoamericana. Hicimos la integración desde los gobiernos. No trabajamos suficientemente en la integración desde los pueblos. Es como una tenaza que tenemos que trabajar y que nos faltó, y yo diría que incluso suficiente visión para darle la fuerza que necesita la integración de nuestros pueblos. En buena hora que desde los pueblos ancestrales y desde las organizaciones sociales, y claro, particularmente de parte de la idea siempre iluminadora de Evo Morales, se esté hablando de UNASUR. No es suficiente que desde nuestros gobiernos, desde las burocracias de alguna manera, se impulse la integración, sino que se lo haga desde los pueblos. Eso es fundamental para poder pensar en una integración sostenible de mediano y de largo plazo. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Ricardo, y enseguida volvemos para tratar algo de que dejó en escena y en agenda de la discusión política el presidente López Obrador cuando dijo que ya la OEA no tenía ningún sentido. Hagamos la pausa y enseguida nos volvemos a conectar con Ricardo Patiño, ex canciller de la República del Ecuador y alto dirigente también de la Revolución Ciudadana. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y nos conectamos de nuevo con Ricardo Patiño, ex canciller de la República del Ecuador, a quien le queremos consultar qué rol le vamos a dar a la OEA. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya no tiene ningún sentido y es más, se han iniciado procesos incluso de orden penal a nivel internacional contra el secretario actual, el señor Almagro, de triste recordación, particularmente, digamos, para los bolivianos, pero en general también ha jugado un rol nefasto en lo que significó, por ejemplo, las protestas de octubre en el Ecuador y también lo que pasaba, por ejemplo, en Chile, que no dice nada de lo que pasa en Colombia, que no dice nada de lo que pasa en Brasil, por ejemplo. ¿Qué hacemos con la OEA y qué destino le deviene o le depara al señor Almagro? Bueno, yo creo que a él particularmente los necesarios juicios por las responsabilidades que debe asumir. No solamente por las omisiones, tú has señalado algunas graves omisiones, pero otras gravísimas acciones. Lo que pasó en Bolivia no puede quedar impune. Él provocó un golpe de Estado, digámoslo con claridad, provocó un golpe de Estado, que después fue seguido por otros gobiernos que irresponsablemente hasta le entregaron armas a la dictadura de Bolivia. Pero él lo provocó y lo insistió. Y no es que fue un pequeño error, no. Hubo muchísimas alertas respecto a la responsabilidad que ellos tenían, y ellos tuvieron una responsabilidad en finalmente las masacres que se produjeron en Bolivia. Por tanto, ahí hay responsabilidades de parte de él. Pero en el caso de la OEA, también esto hay que recordarlo, Orlando, desde mediados del siglo XIX, América Latina ha sido invadida, ha sido objeto de golpes de Estado, de dictaduras, se han irrespetado elecciones por parte del gobierno de los Estados Unidos y de la CIA. Alguien puede decir, no, pero estamos volviendo a la historia, pero es que es una historia reciente también. Las dictaduras latinoamericanas provocadas, las invasiones
estamos hablando de las dictaduras de Chile, de Argentina, de Uruguay, las invasiones a Grenada, la invasión a Panamá, el tomarse el territorio, la mitad del territorio mexicano. Estamos hablando de un agresor, el gobierno de los Estados Unidos. No estamos hablando del pueblo norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos. Ha sido un gobierno agresor y ha hecho este tipo de intervenciones, al menos en 52 oportunidades en el último siglo y medio. Por ello, no podemos pensar que debíamos estar en el mismo esquema de integración con ellos. La OEA puede servir, Rafael Correa lo decía, podría servir para discutir entre América Latina y Estados Unidos algunos temas en que necesitemos conversar. Pero nosotros como región y Estados Unidos como un gran país, por supuesto, es un país que tiene enorme importancia estratégica, económica, militar, de todo, desde todo punto de vista, incluso en los temas científicos y tecnológicos, con los que tenemos que discutir, pero no podemos estar en el mismo espacio. Eso es un sinsentido. La OEA deja de tener sentido y, como te digo, puede ser un espacio en donde se discutan temas entre nuestra región y los Estados Unidos. Ya, y precisamente sobre eso, para no extendernos más allá de lo que significa este momento, es una propuesta, es un debate, es una discusión, ¿es posible hacerlo? Es decir, la OEA puede desaparecer porque hay países y hay sectores que van a decir, bueno, lo que habría que hacer es cambiarle un poquito, mover algo, quizás darle un nuevo brío con reformas, pero sacarle de Washington no quisieran. Otros dicen que incluso la OEA tiene tanta tradición y ha sido tan importante. Y por lo tanto, entonces me parecería que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, que ya en su momento el mismo Rafael Correa y otros más lo plantearon, pero evidentemente en otras circunstancias, ¿es posible plantearse algo así? ¿Crees que es factible? ¿Hasta dónde es incluso en la práctica lograble eso? Mira, yo creo que una de los pocos espacios en donde de manera más o menos importante actuó la OEA en su tiempo es el tema del sistema interamericano de los derechos humanos, que después fue totalmente equivocado el camino, porque comenzaron a poner en los derechos humanos, el más importante era la libertad de expresión, no los derechos de la gente, los derechos a alimentarse, el derecho a una buena educación. Esos temas fueron olvidados y la OEA se ha convertido en los últimos tiempos básicamente en un espacio en donde Estados Unidos impone su perspectiva militar, policial y después en temas de sistemas judiciales a nuestra región. De tal manera que, en mi opinión personal, la OEA debe de desaparecer. Esto es lo que yo personalmente creo. Creo que tiene que desaparecer. La vergüenza que hemos sentido los norteamericanos con las cosas que han pasado en los últimos tiempos es suficientemente grande como para pensar que la CELAC definitivamente tiene que ser el espacio de integración de nuestra región que sustituya a la OEA, porque la OEA, incluso por razones históricas y por vergüenza latinoamericana, después de todas las cosas que han pasado ahí, debería desaparecer. Es mi opinión personal. Ya, pero ahora, entonces, volviendo a un tema que es muy importante, porque además la UNASUR parecería que para muchos desapareció y en el Ecuador el gobierno de Guillermo Lasso no sabe qué hacer con la sede de la UNASUR. Incluso hay pretensiones de ciertos empresarios, de gente muy poderosa económicamente en Quito, tú sabrás identificar quiénes son, quieren hacer de eso un museo, un negocio, quieren hacer de ahí una plataforma incluso para relanzar a sus otros negocios. ¿Qué va a pasar con la UNASUR? ¿Crees que efectivamente en algún momento se podrá recuperar la sede? Como ustedes, Ricardo, el propio Rafael y otros más decían, Quito es la sede de la América del Sur. Sí, yo tengo mucha pena de lo que pasó en el gobierno de Lenín Moreno. Quisieron ocultar, quisieron tapar el proceso de integración quitándole la sede a UNASUR y eso también es una vergüenza que llevamos históricamente. Pero yo estoy seguro de que con la recuperación de gobiernos progresistas en nuestra América del Sur deberíamos reconstituir UNASUR, porque UNASUR por sí misma tiene razón de ser, como América del Sur, los países sudamericanos, porque el espacio de CELAC, recordémoslo para la ciudadanía que tal vez no tiene los detalles, la CELAC lo que hace es unir a 3 espacios subregionales, básicamente UNASUR,
que es América del Sur, CELA, que es el Sistema Económico Centroamericano, SICA, perdón, disculpa, SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, y CARICOM, que es el Espacio de Integración del Caribe. De tal manera que estos tres espacios realmente, en la práctica, están unidos en CELAC. Pero nuestra América del Sur tiene muchísimos temas en común y que debían ser tratados en ese seno por las características justamente de los países sudamericanos. Yo confío en que no solamente retomemos la sede, que también es una sede, es un importante simbolismo, somos la capital de UNASUR, estamos en la mitad del mundo, es un maravilloso espacio incluso arquitectónico para reunir a nuestros gobiernos, de tal manera que yo creo que debíamos hacerlo y creo que como va la tendencia política en nuestra región, será posible hacerlo. Y lamentablemente, tengo que decir lamentablemente, algunos gobiernos, cuando algunos gobiernos de derecha llegaron al poder en América del Sur, pensaron que UNASUR era un tema ideológico, que se había construido porque había gobiernos de izquierda. No, en la Unión Europea, en África, en el sudeste asiático, hay países de izquierda, de derecha, de centro, pero se unen porque la razón de ser de la integración no tiene que ver con la ideología, sino con la supervivencia, con la importancia, con la posibilidad de que podamos negociar internacionalmente, con la complementariedad y con la complementariedad entre nuestros países económica, financiera, científica. No depende del pensamiento ideológico de cada quien, sino de la necesidad de nuestros pueblos. Yo siempre hago referencia al tema de del sistema de la seguridad social. Es tan, pero tan importante que nosotros, que los ecuatorianos, que los venezolanos, que los cubanos, que los colombianos, que los brasileños, sepamos que cuando estamos cotizando la seguridad social, esa seguridad social nos va a servir, aunque mañana, por cualquier razón, tengamos que trasladarnos a otro país, y que ahí van también las cuotas de nuestra seguridad social, y no comenzamos una vida nueva allá. Eso pasa también con los estudiantes. Hay tantas cosas importantes que impulsar desde la integración que no podemos olvidarla, no podemos dejarla de lado. Claro, Ricardo, para ir cerrando entonces, una pregunta que me están planteando que efectivamente puede ser de atención para quienes te siguen, para quienes te quieren, para quienes te aprecian y también para quienes obviamente no están de acuerdo con tus ideas, es cuándo regresa al Ecuador Ricardo Patiño, de qué depende, qué hace factible, qué hace posible que regrese, no tiene ganas de volver, qué es lo que está pasando con Ricardo Patiño en su situación, digamos, en el orden judicial, porque efectivamente esa persecución judicial es la que tiene en ese país. Y también esos ataques de ciertos sectores que incluso a través de entrevistas han señalado que eres el verdadero traidor. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, tengo muchísimas ganas de volver, muchísimas ganas. Pero lamentablemente, en el Ecuador, que se supone que había una democracia en el gobierno de Lenín Moreno, y por instancia justamente de él, de Moreno, de María Paula Romo, dos prestanombres iniciaron una demanda contra mí porque di un discurso en una reunión interna de nuestra organización política. Por eso, y porque llamé a nuestros militantes a acompañar a nuestro pueblo en su lucha en las calles, porque sus derechos estaban siendo arrebatados. Como todo mundo ahora lo reconoce, todo mundo dice, sus derechos fueron arrebatados. Ese derecho nuestro a la resistencia a la que yo llamé es la que me tiene en este momento fuera del país. Yo había salido antes, pero ellos después emitieron una boleta de captura porque querían tenerme en la cárcel para que responda por mis declaraciones. Eso es un absurdo jurídico, un absurdo respecto al sistema interamericano de los derechos humanos justamente. Y esa situación todavía no cambia. Ojalá en algún momento el sistema judicial revise mi caso en buena hora que estamos ahorita conversando y que en el sistema judicial del Ecuador ya pasen en una página tan absurda de persecución por haber dado una opinión. No hay ninguna otra causa que yo tenga. Esto es importante decirlo, claro, claro. Porque alguna gente dice, no, está involucrado en algo. Absolutamente ninguna otra causa. Solamente el haber llamado a nuestros militantes a acompañar a nuestro pueblo a luchar para recuperar sus derechos. Eso es la única razón por la cual se produjo una boleta de detención. Esa boleta no tiene ningún sentido. Debería ser
echada al tarro de la basura y yo con muchísimo gusto estaré nuevamente en el Ecuador. Y ya para cerrar, efectivamente también hay iniciativas de parte de algunos sectores de plantear la amnistía general a todos los perseguidos y presos políticos que en el gobierno de Lenín Moreno se dieron. Es decir, ¿crees que efectivamente se podría dar, se incluiría tu nombre en esa lista de los posibles amnistiados por la Asamblea Nacional? Bueno, eso no lo sé, eso depende de la amnistía y ciertamente hay muchísima gente que está siendo perseguida por haber reclamado en el gobierno de Lenín Moreno y que no habría ninguna razón para que esa situación persista. Pero eso depende de lo que los miembros de la Asamblea Nacional consideren. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto verte. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, saludos a la audiencia de Ecuador y de toda América Latina y del mundo. Mira, justamente Telesur es un ejemplo de para lo que podría servir nuestra integración. Ojalá tengamos muchos Telesur en nuestra región. Gracias, cuídate mucho también. Un abrazo a la distancia, Ricardo. Qué gusto. Gracias. Que estés muy bien. Gracias a Ricardo Patiño, canciller de la República del Ecuador, con quien por supuesto se puede hablar y conversar a fondo de estos temas. Cuídense mucho también ustedes. Estamos pendientes de lo que pasa en América Latina, no solamente en el campo político, ahora también en las Olimpiadas, donde países como Cuba, como Ecuador, como Brasil nos dan las alegrías y por supuesto también México. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.